bajo el cálido sol del desierto de Arabia Saudita, la voz de un capellán flotaba sobre una fila tras otra de soldados vestidos con sus trajes de combate. La muerte nunca es justa, decía el clérigo. A su lado, en una mesa, había un casco y un par de botas negras que representaban al soldado que habían venido a honrar. Más tarde, el sargento pasó lista. Cuando llegó a cierto nombre, llamó 3 veces: especialista Riggs, especialista Riggs, especialista Riggs. Pero no hubo respuesta. El valiente soldado que había sobrevivido 7 meses a las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto, había durado menos de 24 horas al volver a su hogar en Detroit. Ahí lo habían asesinado a sangre fría en la flor de su vida. La muerte nunca es justa, dijo el capellán. Y sus palabras dejaron a muchos preguntándose, ¿por qué? Si Dios reina desde el cielo, ¿por qué hay tantas injusticias aquí en la tierra? Escrito está, con el pastor Mark Finley y como orador asociado el doctor Milton Peverini, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Fundado por Jorge Vandeman. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Hoy el doctor Milton Peverini presenta, Si Dios es tan bueno. El soldado especialista Antonio Riggs era popular entre los hombres de la batería Delta, cuya tarea era derribar proyectiles Scud sobre el desierto de Arabia Saudita. Era amigable y esforzado. Sus amigos lo llamaban Chispita. Su batallón disparó más proyectiles Patriota que cualquier otro en el teatro de operaciones. Antonio se preparaba bien para la acción. La noche de los más nutridos ataques, un superior lo vio subido sobre la base de disparos, gritando a los hombres que ayudaban a cargar: «¡Vamos, muévanse!». Chispita no conocía el miedo, poseía un tipo de confianza muy especial. En una de sus cartas a su familia escribió: «No hay caso de que vaya a morir en este país. Con la gracia y la conducción de Dios pisaré de nuevo mi tierra». Para Antonio, la confianza en Dios no era un reflejo de los riesgos y temores del combate. Había cantado en un conjunto religioso. Su pastor lo recordaba como un joven compasivo. Dijo que Antonio era el tipo de persona que afrontaba los desafíos con alegría. Antonio Riggs sobrevivió la guerra y fue recibido en casa como un héroe. El día siguiente a su retorno al hogar, comenzó a cargar en un camión de alquiler las pertenencias de su esposa. Los traficantes de drogas se habían instalado en su vecindario. Antonio planeaba mudarse con su esposa y su hijita Ámbar a un lugar mejor en los suburbios. Esa tarde jugó con la niña y durmió una siesta. Como a las 2 de la mañana, afectado aún por el largo vuelo, decidió llevar un cargamento más hasta el camión. Poco después se oyeron 5 disparos. Un vecino corrió afuera y lo encontró caído boca abajo, con su cabeza contra el filo de la acera. Antonio Riggs dio una boqueada, tosió y luego murió ahí en la oscuridad. Unas cintas amarillas ondeaban en la brisa sobre él. ¡Qué tragedia tan sin sentido! Un hombre que se había portado como un héroe en el campo de batalla, que había sobrevivido la lluvia de proyectiles Scud que surcaban el cielo nocturno. Un joven responsable y trabajador, con un futuro brillante, un cristiano sincero. Muchos se preguntaron, ¿por qué le tocó precisamente a él? ¿Por qué a Antonio Riggs? No parece haber respuesta aceptable ante esos disparos en la oscuridad. Tantos otros que caen y nos dejan con la pregunta ¿por qué? Vemos a niños consumidos por la leucemia y nos preguntamos ¿por qué? Vemos familias heridas por el alcoholismo del padre o la madre y preguntamos ¿por qué? Vemos corrupción, hambre, opresión y nos preguntamos si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? Si Dios verdaderamente ama a sus hijos, ¿por qué tantos de ellos sufren de tal manera? Hoy deseo compartir con ustedes una respuesta muy importante a esta pregunta.
No es la respuesta completa, pero tiene sentido. Es algo que a menudo pasamos por alto. Creo que cierta parábola que Jesús relató nos ayuda a comprender el origen de los sufrimientos de la humanidad. El maestro habló de un campo que estaba perfectamente cultivado y preparado para la siembra. Luego describió un hombre bueno que sembró el campo esperando una abundante cosecha, pero un tiempo más tarde, un siervo descubrió que entre el trigo crecían profusamente las malezas y levantó esta pregunta que encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 27. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Esta es la pregunta que todo ser humano se hace en algún momento de su vida. Si Dios es bueno, si hizo que este mundo floreciera para sus hijos, ¿por qué vemos tanta cizaña? En la parábola de Jesús, el amo respondió la pregunta con una declaración muy sencilla. Dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde vienen las enfermedades, los pesares y la ansiedad? La respuesta de Jesús es, no surgió el mal por culpa del Señor del campo. Él había sembrado buena semilla. No sembró enfermedad, ni sufrimientos, ni muerte. Fue un enemigo de Dios y del hombre, el que vino de noche y sembró las semillas de la destrucción. La Biblia identifica con claridad a ese enemigo, mostrando que es Satanás, un ser que se rebeló contra Dios y que desató todo el problema del pecado. En la Sagrada Escritura el diablo no es una figura mitológica armado de una horquilla. Es un ser muy real que causa tragedias igualmente reales. Pero, ¿cómo empezó todo? El profeta Ezequiel pinta la caída de Satanás al describir a cierto orgulloso rey de Tiro. En el capítulo 28 de Ezequiel se habla de un ser que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Había sido puesto como querubín grande, protector, que caminaba en medio de piedras de fuego en el santo monte de Dios. Pero algo le sucedió a este poderoso ángel conocido como Lucifer. Ezequiel capítulo 28 y versículo 17 nos dice lo siguiente, escuchemos con atención. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo hizo que Lucifer tropezara en el cielo. ¿Por qué? ¿Era Dios responsable de que tuviese un defecto en su carácter? De ninguna manera. Ezequiel afirma que este ángel era perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Lo que Dios sí hizo fue crear seres capaces de elegir. Dios no quería ángeles que le obedecieran solo por estar obligados a hacerlo. No quería llenar el cielo de autómatas que marcharan como muñecos, dirigidos desde algún centro cósmico de control. Dios quería que se le tributara adoración expresada en forma libre y amante por seres que apreciaran su carácter. Pero en torno a este punto surge el problema. Si los individuos tienen de veras la facultad de escoger, entonces pueden hacer elecciones equivocadas. Pueden decidir no amar a Dios. Esto es precisamente lo que Lucifer hizo. Se rindió al orgullo, comenzó a envidiar el poder de Dios e instigó una rebelión. El profeta Isaías nos dice cuáles fueron los trágicos resultados. Veamos qué dice Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Lucifer fue expulsado del cielo porque se envolvió por su yo. No se conformó con el papel privilegiado que se le había asignado en las cortes celestiales. Él quiso usurpar el lugar del Altísimo. Para ayudarle, amigo mío, a comprender mejor el gran conflicto entre Dios y Lucifer y cómo este conflicto se resolverá finalmente, tenemos un ofrecimiento especial. Se trata del curso bíblico gratuito titulado
Tesoros de Vida. En sus páginas usted encontrará la respuesta a muchas preguntas sobre el sufrimiento humano, el bien y el mal, en fin, a dudas que le han acosado por mucho tiempo. Me gustaría que tuviese las lecciones de este curso, son gratuitas. Por favor, escríbanos a la dirección que daremos en un instante pidiendo el curso Tesoros de Vida. Decíamos que Lucifer hizo elecciones equivocadas. Tenía libertad de hacer eso. Dios no es responsable del pecado, así como el haber creado las uvas no lo hace responsable por la embriaguez de un bebedor. Esto, sin embargo, levanta otra pregunta. Si Dios es amor, y si sabía que Satanás causaría tanta miseria en el universo, ¿por qué no lo destruyó al comienzo? ¿Por qué no lo aplastó como nosotros aplastaríamos una mosca? Es un hecho que Dios podría haber destruido a Lucifer en cuanto comenzó a tener esos pensamientos envidiosos. Dios podría haber cortado de raíz la rebelión. Pero pensemos un momento en lo que eso les habría dicho a los demás ángeles que contemplaban la escena. Una ilustración tomada del gobierno puede ayudarnos a comprender. Imaginemos que el presidente de un gran país ha estado recibiendo los ataques de un poderoso miembro de su gabinete. Se le acusa de ser injusto, arbitrario y dictatorial. El ministro descontento afirma que el presidente no atiende los intereses de los ciudadanos, sino que usa su cargo para adelantar sus propósitos ambiciosos. Ahora bien, ¿cómo debe responder el presidente si las acusaciones son falsas? ¿Debiera poner espías que vigilaran ese ministro? ¿Limpiaría eso su nombre? ¿Y si ordenara que el ejército rodeara el hogar de ese hombre y no lo dejara salir? ¿Resolvería eso el problema? El ejemplo es claro, ¿verdad? Lo que se vio amenazado cuando Satanás lanzó su orgulloso desafío fue la reputación y la veracidad de Dios. La pregunta que se levantó fue, ¿es Dios verdaderamente justo? ¿Es su voluntad realmente lo mejor? El barrer con la oposición no habría disipado esta duda. Dios escogió un camino mejor. Permitiría que el pecado existiese en el universo durante cierto tiempo. Una vez que se demostrase plenamente que la rebelión contra Él no produce gozo, sino solo enfermedad y desastre, cuando todo el universo pudiese comprobar que el camino de Dios produce felicidad y el de Lucifer trae muerte, entonces, y no antes, eliminaría Dios el mal para siempre. Pero esto levanta otra pregunta. ¿Cómo es que nuestro planeta se vio envuelto en la controversia? ¿O fue creado simplemente para que le sirviera de laboratorio a Satanás? ¿Estábamos condenados los seres humanos a sufrir bajo su dominio? El libro de Génesis nos dice que cuando Dios creó el mundo, todo era bueno, incluyendo nuestros primeros padres. En el Edén, todo era perfecto. Pero Dios hizo al hombre libre, así como les concedió a los ángeles libertad de escoger. Podían elegir hacerle caso a Dios o apartarse de él. Cuando Eva se acercó al árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal, Satanás por medio de la serpiente tuvo la oportunidad de esparcir sus engaños. Eva le dijo que Dios había asegurado que si comía del fruto de ese árbol moriría, pero el diablo le dijo, según Génesis capítulo 3 y versículos 4 y 5, lo siguiente: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esencia, Satanás dijo, si ustedes me siguen a mí, tendrán mayor felicidad. Dios está restringiéndole su libertad, los está manteniendo atados. Trágicamente, Eva y su esposo Adán creyeron esa mentira. Y hoy podemos ver los resultados a todo a nuestro alrededor. La alternativa de Satanás es muy distinta a lo que la serpiente describió en el Edén. Vivimos en un planeta en rebelión, lleno de corrupción y de muerte. Después que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, los embargó un sentimiento de culpa y ansiedad. Cuando Dios los buscó en el jardín, se escondieron de su presencia. Desde entonces hemos andado huyendo y escondiéndonos.
El pecado produce enemistad entre nosotros y Dios. Las semillas de la primera guerra fueron plantadas en el corazón de nuestros primeros padres cuando pecaron. La razón de que haya abusos en el hogar, violencia en las calles y tanta hostilidad en el mundo es que el pecado ha infectado el corazón humano. Cuando el hombre se separa de Dios, también se separa de sus semejantes. En resumen, la alternativa de Satanás produce muerte. Cada tumba que vemos es un testimonio de la gran mentira original: no moriréis. El pecado produce la muerte física, emocional y espiritual. Pero Dios no nos abandonó a nuestra suerte porque la raza humana se rebeló contra Él. Desde el mismo comienzo, cuando el pecado se introdujo en nuestro mundo, nuestro Creador tenía un plan que aseguraría una vía de escape. Dios pronunció sobre la serpiente este mensaje de advertencia que encontramos en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La promesa de Dios significa que no necesitamos seguir siendo asolados por la serpiente, por Satanás. Dios pondrá enemistad entre nosotros y el maligno. Podemos escapar de su control. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo habría de suceder? Lo haría posible la simiente de la mujer, el Salvador prometido, Cristo Jesús. Él vendría y en la cruz aplastaría la cabeza de la serpiente. Destruiría el opresivo poder de Satanás. Nos hemos preguntado, ¿por qué Dios no hace algo para terminar con la enfermedad, el pecado y el sufrimiento en nuestro mundo? La respuesta es que sí, Dios ha hecho algo. Nos dio todo lo necesario al darnos a su Hijo amado. Jesús puede darnos la capacidad de vivir vidas triunfantes, aún en este mundo dominado por el pecado. Veamos un hermoso ejemplo de cómo esto puede suceder. Hoy comenzamos con la tragedia de Antonio Riggs. Me gustaría concluir con el triunfo de Juan McCain. Juan también participó en un conflicto armado como piloto en Vietnam. Pasó 5 años y medio en Hanoi como prisionero de guerra, donde junto con sus compañeros debió soportar terribles sufrimientos. Pero un día, que este hombre recuerda con toda claridad, pudieron elevarse por encima de los abusos y el espantoso aislamiento. Era la víspera de Navidad de 1971. Unos días antes se le había dado a McCain una Biblia por unos instantes. Rápidamente copió tantos pasajes del relato de la Navidad como pudo, antes que viniera el guardia y le quitara la Biblia. Ahora, en esa noche especial, los hombres decidieron celebrar su propio servicio navideño. Comenzaron con el Padre Nuestro, luego cantaron villancicos. Entre un himno y otro, McCain leía porciones del Evangelio según San Lucas. Los hombres estaban nerviosos. Recordaban la ocasión cuando los guardias habían irrumpido en su secreta reunión de adoración y apaleado a los 3 hombres que estaban dirigiendo las oraciones. El resto de ellos fueron echados en estrechas celdas en las que pasaron 11 meses solo por haber leído un pasaje de las Escrituras. A pesar de todo, en esa ocasión navideña, los hombres querían cantar y así comenzaron: venid y adoremos. Cantaban casi susurrando, mirando ansiosos a través de los barrotes de las ventanas. Agrupados bajo un bombillo eléctrico sin pantalla, ofrecían un aspecto lamentable. Temblaban de frío con el aire húmedo de la noche. Varios se sacudían presa de la fiebre. Algunos estaban permanentemente contrahechos como resultado de las torturas. Otros se apoyaban en muletas improvisadas, pero siguieron cantando, un cántico tras otro, y a medida que progresaba el servicio, sus voces se elevaban más y más hasta llenar la celda con los ecos de «Al mundo paz nació Jesús» y los heraldos celestiales. Algunos de los hombres estaban demasiado enfermos para estar en pie, pero otros los apoyaron en una plataforma y abrigaron sus hombros temblorosos con frazadas. Todos querían unir sus voces en los cantos que los hacían sentirse gozosos y triunfantes.
Cuando llegaron al himno Noche de Paz, las lágrimas rodaban por sus barbudas mejillas. Juan Macaín escribió diciendo: de pronto nos encontramos retrocediendo 2000 años en el tiempo y a medio mundo de distancia en un pueblito llamado Belén. Y ni la guerra, ni las torturas, ni la prisión habían hecho palidecer la esperanza que naciera en esa pacífica noche hace tanto tiempo. Procuremos imaginar cuánto significaron estas maravillosas palabras para ese grupo de hombres mientras escuchamos a Judy Walter Bailey interpretar en su arpa este tan querido himno navideño. Gracias, Judy. Mientras los prisioneros en esa celda vietnamita cantaban con gran sentimiento el coro final, Astro de eterno fulgor, se dieron cuenta de que se había operado una transformación asombrosa. Juan Macaín lo expresó de este modo: habíamos olvidado nuestras heridas, nuestra hambre, nuestro dolor. Elevamos nuestras oraciones de agradecimiento por el niño Jesús, por nuestras familias y nuestros hogares. Sentimos la exquisita sensación de que nuestras cargas habían sido quitadas de nuestros hombros. En un lugar usado para transformar a los seres humanos en animales salvajes, nos aferramos unos a otros compartiendo el consuelo que teníamos. En este mundo tan lleno de trágicas malezas, ¿qué palabras de consuelo podemos compartir? Podemos entonar un cántico triunfal, una canción de desafío al enemigo. Podemos elevar nuestras alabanzas al Dios que unió su vida a la nuestra, que vino al mundo a sufrir con nosotros, y algún día triunfaremos con Él. Sí, gozosos y triunfantes, aún en medio de los cuidados y el sufrimiento. Ese es nuestro privilegio, es nuestro gozo vivir una vida así, colocando nuestra fe en el que nació como Rey de Reyes, en esa noche de paz, en el pueblecito de Belén. Al darle al Salvador el control de nuestras vidas, nos elevaremos por encima de las tragedias y los dolores de este planeta, y también podremos nosotros cantar cánticos de triunfo. ¿No quieres, en tus sufrimientos, amigo o amiga televidente, abrir ahora mismo tu corazón a Cristo mientras oramos? Padre nuestro, a menudo nos sentimos perplejos al ver la crueldad y el desprecio por la vida en nuestro mundo. A veces podemos sentirnos tentados a culparte a ti, pero te rogamos que nos ayudes a comprender quién es el verdadero responsable
y ayúdanos a apartarnos del enemigo que ha sembrado todas estas malezas. Aceptamos a tu Hijo como nuestro Salvador y Señor. Desde este día en adelante queremos confiar en el nombre de Jesús. Amén. No olvide que en medio de los sufrimientos y las decepciones que nos deparan las injusticias de la vida, Cristo está a nuestro lado. Y ahora, hasta la próxima semana, así está escrito: no con solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.